4 mensajeros llegaron aquel día. El primero traía una noticia terrible. Antes de que terminara de hablar, entró el segundo. Y antes de que el segundo callara, ya estaba entrando el tercero. Cuando el cuarto abrió la boca, Job ya lo había perdido absolutamente todo. Sus animales, sus siervos, sus 10 hijos, en una sola mañana. Pero lo que casi nadie sabe es que la mayor prueba de Job no fue perder su fortuna, ni siquiera fue perder a sus hijos. Lo que estuvo a punto de quebrarlo vino después, y llegó desde donde él menos lo esperaba. Job vivía en la tierra de Uz. La Biblia lo describe con 4 palabras: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Era, dice el texto, el hombre más grande de todo el Oriente. Cada mañana se levantaba antes que todos y ofrecía sacrificios, uno por cada hijo. Por si acaso, decía él, mis hijos hayan pecado en su corazón. Ese era Job, un hombre que se preocupaba incluso por los pecados que sus hijos quizá ni habían cometido. Y entonces, el relato hace algo extraño. Nos saca de la tierra, nos lleva a un lugar donde Job no está, donde Job nunca supo lo que se dijo. Un lugar donde se decidió su destino sin que él escuchara una sola palabra. Allí se hizo una pregunta que cambia toda la historia. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Es decir, ¿no será que Job es fiel solamente porque le va bien? Quítale todo y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y le fue concedido. Todo lo que Job tenía quedó en manos de la prueba. Todo menos su propia vida. Job no supo nada de esto. Se acostó aquella noche como cualquier otra noche. Al día siguiente llegó el primer mensajero. Los bueyes araban y las asnas pastaban cuando cayeron sobre ellos hombres armados. Se llevaron todo y mataron a los siervos. Solamente yo escapé para contártelo. Aún estaba hablando cuando llegó otro. Fuego cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores. Solamente yo escapé para contártelo. Aún estaba hablando cuando llegó otro. Los caldeos vinieron en 3 escuadrones, se llevaron los camellos y mataron a los siervos. Solamente yo escapé para contártelo. Aún estaba hablando cuando llegó el último. Tus hijos estaban comiendo en casa del hermano mayor. Un viento enorme vino del desierto y golpeó en las 4 esquinas de la casa. La casa cayó sobre ellos. Todos murieron. Solamente yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y cayó a tierra. Pero no cayó para maldecir, cayó para adorar. Desnudo salí del vientre de mi madre, dijo, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y el texto añade una frase que pesa como piedra. En todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero la prueba no había terminado. Hubo una segunda pregunta. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca ahora su carne, y verás si no te maldice en tu propia cara. Y Job fue herido con llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Tomó un pedazo de teja para rascarse y se sentó en medio de las cenizas. El hombre más grande del Oriente, sentado en un basurero. Y ahí llegó el golpe que casi nadie menciona. Su esposa se paró frente a él y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La persona que más lo conocía le pidió que se rindiera. Job le respondió con una sola pregunta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ni siquiera entonces pecó Job con sus labios.
Entonces llegaron 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Vinieron de lejos para consolarlo, y cuando lo vieron de lejos no lo reconocieron. Alzaron la voz y lloraron. Se sentaron con él en tierra. 7 días y 7 noches, y ninguno le dijo una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Aquellos 7 días de silencio fueron lo mejor que hicieron. Al 7º día, Job habló, y lo que dijo espantó a sus amigos. Maldijo el día en que había nacido. Perezca el día en que yo nací, dijo. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Y ahí terminó el consuelo y empezó el juicio. Elifaz habló primero. ¿Quién siendo inocente pereció jamás? Traducido, si estás sufriendo, algo hiciste. Bildad fue más directo. Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Le dijo en su cara que sus 10 hijos habían muerto por culpa de ellos mismos. Zofar remató. Sabe que Dios te ha castigado menos de lo que tu maldad merece. 3 amigos, 3 discursos y una sola idea. Job, confiesa lo que hiciste. Pero Job no tenía nada que confesar. Y aquí está lo que hace esta historia distinta a cualquier otra. Job no fingió. No dijo amén a una acusación falsa para quedar bien. Discutió, reclamó, preguntó por qué. Quien me diera saber dónde hallarle, dijo. Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él. Job no quería una explicación teológica. Quería hablar con Dios cara a cara. Y en medio de todo ese dolor, dijo la frase que atraviesa los siglos. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, cuando ya nadie tenía nada más que decir, el cielo se abrió. Y respondió Dios a Job desde un torbellino. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes de la nieve? ¿Ataste tú los lazos de las Pléyades? 70 preguntas. Ninguna respuesta. Dios nunca le explicó a Job por qué. Le mostró quién era él, y eso fue suficiente. Job respondió apenas. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces vino lo más inesperado de toda la historia. Dios se enojó con los 3 amigos, no con Job, y les dijo que Job oraría por ellos. El hombre que ellos habían acusado durante semanas tuvo que interceder por los que lo acusaron. Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos, y le dio el doble de todo lo que había tenido: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio herencia entre sus hermanos, algo que en aquel tiempo casi nunca se hacía. Y vivió Job después de esto 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Pero fíjate en algo. Job nunca supo por qué. Nunca leyó el primer capítulo de su propia historia. Murió sin conocer la razón de su sufrimiento, y aún así, no soltó a Dios. Tal vez tú estés viviendo tu propio capítulo sin explicación. Tal vez perdiste algo y nadie te ha dicho por qué. La historia de Job no promete que vas a entender. Promete algo distinto, que aquel que ve el capítulo entero no te ha soltado la mano. Escribe amén en los comentarios si esta historia te alcanzó hoy. Y recuerda, lo que hoy parece el final, en la historia de Dios, muchas veces es apenas el capítulo 2.